Hola, bienvenidos a Universidad Crítica, el programa del doctor Avelino Porto. De afuera hacia adentro, Argentina se ha convertido en un enigma, y de adentro hacia afuera ni les cuento. Estamos hablando de política exterior, en principio, en primer término, política exterior errática, confusa. La confusión está clarísima. La posición de Argentina con respecto a Nicaragua, la posición de Argentina con respecto a Venezuela, los lazos con China, con Rusia. En fin, todo esto en medio de un año electoral y en medio de la pandemia, en medio de una circunstancia que tiene que ver más que todo con el corto plazo, que es algo a lo que estamos acostumbrados en Argentina, pero que en cierto modo nos crea y nos siembra incertidumbre de aquí a lo que viene después. Hubo un acuerdo con el Club de París. El Fondo Monetario lo bendijo, pero el Fondo Monetario dijo también, bueno, muy bien, llegaron a este acuerdo, pero ahora tienen que negociar con nosotros. El acuerdo con el Club de París significa más o menos como pagar el mínimo de la tarjeta de crédito. Uno paga ese mínimo y después hay que pagar el resto. El resto queda para el año que viene. En Argentina hay una frase que nos caracteriza. Lo hacemos ahora y después vemos. Después vemos, por ejemplo, cómo desacelerar la inflación, después vemos cómo potenciar el ingreso disponible, después vemos la política de carnes, que tuvo un comienzo de cepo, luego lo que se llama cepo light y ahora después vemos. Y así sucesivamente, el después vemos. Después vemos porque hay dos citas electorales, una en septiembre, la otra en noviembre, y todos los cañones apuntan hacia allí. No estoy hablando solo del oficialismo, también estoy hablando de la oposición, que a esta altura del partido, en cierto modo, cuestiona la madre de todos los problemas, que es la campaña de vacunación, pero con los cuestionamientos y con la poca injerencia del Congreso en los decretos de necesidad y urgencia, en realidad seguimos con esa tónica, la tónica de después vemos. Hablando de eso, lo vemos después de estos títulos. Y decíamos después vemos porque tiene que ver con el corto plazo que nos caracteriza en Argentina, sobre todo en un año electoral como el actual. Pero a eso hay que sumarle una observación de parte de la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas. Habló de los atropellos en Formosa, en la provincia de Formosa, más allá de hablar de Nicaragua, de Venezuela, de China, de Rusia y de otros confines, habló específicamente de la provincia de Formosa. Vamos a hablar con el diputado nacional Ricardo Burjaile, que fue ministro de Agroindustria, que es productor agropecuario, es decir, vamos a aprovechar esta charla para hablar de varios temas. Pero en primer término, Ricardo, ¿cómo está? Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Le llamó la atención la mención de Formosa en particular en el discurso de Michelle Bachelet? Me dolió. Como formoseño me dolió y como argentino también. Creo que esto no es un problema de formoseños, porque a nivel internacional la que está violando los derechos humanos es la República Argentina, y dentro de la República Argentina mi provincia, que es Formosa, ¿no? Sí, no niego que me sorprendió, pero fundamentalmente me dolió que mi provincia esté catalogada así, y como argentino también me duele. Usted está ahora en la ciudad de Formosa. ¿Cómo se vive esto ahí? Bueno, el gobierno provincial lo niega. También lo negó la Cancillería, también lo negó el ministro, el canciller Felipe Solá. Pero si me permitís, Jorge, yo puedo leer lo que dice el informe, quiero ser textual en el capítulo que está, lo que dice la alta comisionada. Denunció los mayores y más graves retrocesos en materia de derechos humanos que hayamos visto nunca. Y se refirió a Camboya, Serbia, Guinea, Ucrania, Madagascar, Líbano, Afganistán, Etiopía, Haití, y dentro de eso está la República Argentina y está Formosa. Entonces yo no entiendo el canciller Solá de qué se congratula del informe que ha dado la alta comisionada.
A mí que en mi país esté después del año 83, que con Raúl Alfonsín se enarbolaron los derechos humanos y que ha sido una política de Estado, que hoy mi país, tanto en el orden interno, con lo que pasa en mi provincia, como en el orden internacional, con lo que pasa con Venezuela, con lo que pasa con Nicaragua, me duele mucho que mi país esté avalando violaciones a los derechos humanos. Fue ministro de Agroindustria y hoy estamos con un plan ganadero light. ¿Cómo se interpreta? En realidad ni siquiera está el plan ganadero, porque lo que hay es un cierre de exportaciones o una cuotificación de exportaciones, y hay un esbozo y algunas líneas de un plan ganadero que por supuesto que ese plan ganadero nace muerto, Jorge, porque nadie invierte cuando no hay expectativas. Esto en cualquier orden de la vida. Si vos vas a poner un kiosco, tenés la expectativa que sea después un maxi kiosco. Y si vas a poner un almacén, querés que sea un supermercado. Y si tenés un supermercado, querés un hipermercado. Todos tenemos expectativas de que la cosa vaya bien. Y así funciona la economía, por expectativas. Y en la ganadería hoy no hay expectativas, porque a poco que empieza a recomponerse la situación del mercado interno ganadero, el gobierno cierra las exportaciones con grave perjuicio, fíjate vos, con un grave perjuicio hacia el ganadero, con un grave perjuicio hacia el comprador de la mercadería argentina, que va a ser el destinatario teóricamente de toda esta carne que vamos a exportar. Y al mismo tiempo, con el cierre de exportaciones, le dijo a doña Rosa que le iba a bajar la carne, y la carne no le bajó. Le bajó el precio al ganadero, pero a doña Rosa no le bajó el precio de la carne, le subió el precio de la carne. Entonces, creo que es una decisión del presidente equivocada. En la Argentina ya se tomó esta medida, no hay ningún plan ganadero. Dentro de 30 días dice que van a anunciar un plan ganadero. Muchos de los puntos que anuncian deberían pasar por el Congreso, y la verdad que yo no veo voluntad del gobierno de hacer las cosas que tiene que hacer. El gobierno vuelve a cometer los mismos errores que cometió en el 2006. Mira, yo te voy a poner para ser claro. En el 2006 había 60 millones de cabezas. En el 2011, ahí Néstor Kirchner decide cerrar las exportaciones, y en el año 2011 había 48 millones de cabezas. Se perdieron 12 millones de cabezas. Entonces, hoy tenemos 57 millones de cabezas. Todavía no recuperamos lo que nos pasó en todo ese tiempo, ¿no? Entonces, creo que el presidente lo hace por resentimiento hacia el sector agropecuario, por presión de sectores internos de su espacio, pero no tiene ningún fundamento ni ninguna experiencia. No hay países en el mundo que hayan cerrado las exportaciones y hayan crecido. Pero el resentimiento, y lo traslado también a la política exterior, las alianzas con países como Nicaragua y con Venezuela, no con países, sino con los regímenes, ¿no termina siendo un tiro en el pie? Y es muy grave porque cuando uno avala esas situaciones, lo que está diciendo es que no lo ve mal, cuanto menos dice que no lo ve mal. Entonces, si uno mira a Nicaragua y ve el encarcelamiento que hay a opositores, no funciona la justicia, y vos estás avalando eso. Y si ves que en Venezuela pasa todo lo que pasa, con el exilio que hay de 5 millones de venezolanos, con la violación a los derechos humanos que la propia alta comisionada lo ha denunciado, y el gobierno no se anima a condenar eso, entonces, ¿quién va a invertir en un país donde la inseguridad jurídica está a la vuelta de la esquina, donde hoy estamos parando algunas leyes que quiere el kirchnerismo, que le va a dar un control absoluto sobre la justicia y sobre las leyes por un escaso margen de diputados? Y hay una candidata a diputada que leímos que decía que en Venezuela hay democracia. Entonces, cuando miro eso, y me refleja hacia dónde estamos yendo y qué grupo de países integramos, yo no creo que Argentina hoy sea un destino de inversiones, por cuestiones económicas y por cuestiones políticas. Esta política de los DNU, a falta de una ley del Congreso, ¿va a seguir, digamos? ¿Qué papel o qué postura tiene la oposición al respecto? A ver, esos DNU, Jorge, esos DNU avasallan lisa y llanamente las autonomías provinciales, y lo quieren hacer, como no lo quieren hacer más por DNU, lo quieren hacer por ley.
en todos los casos es avasallamiento a las provincias. Yo no creo que haya diputados de los que no están ni en Juntos por el Cambio y que son de otros bloques que puedan avalar eso. Estoy hablando de los diputados de La Baña, los diputados que integran el Frente de Córdoba, y supongo que algunas provincias tampoco van a avalar. Esto es darle una carta blanca al presidente, y es más, en uno de los artículos habla que las provincias son delegadas del Poder Central, violando toda la regla del federalismo, que es que el Estado Nacional existe por las facultades delegadas que le hacen las provincias. Entonces, esto es concentración de poder. El proyecto de modificación de la justicia es un proyecto de impunidad. El proyecto de designación del procurador también es impunidad porque controlan a los fiscales que son los que investigan. Entonces creo que el Congreso hoy es el último escollo que tiene el kirchnerismo para llevar adelante una marcha hacia Venezuela. Elecciones de medio término, primarias y generales. ¿Cómo viene Juntos por el Cambio? Bueno, estamos a 45 días de presentación de listas, más o menos, 40 días, creo que son 40 días los que faltan. Bueno, en Juntos por el Cambio se debate en cada localidad, estamos hablando cómo vamos a armar las listas, ¿no? Y habrá paso, en algunos lugares iremos con candidatos únicos, en algunas provincias, en otros habrá paso entre los distintos espacios que conformamos Juntos por el Cambio. Y la verdad que yo lo veo bien porque lo que se pone en evaluación en estos casos es la gestión del oficialismo, y la gestión del oficialismo ha sido desastrosa en el ámbito que lo mires, en el ámbito económico, en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, en el ámbito político. Ha habido hechos que hoy tenemos más de 90.000 muertos en la Argentina. Tenemos un discurso virulento del presidente hablando hacia la oposición, lanzado en campaña electoral, cuando los problemas que tiene la gente son mucho más graves. Hoy tenemos casi 65% de chicos pobres, casi 50% de la Argentina sumido en la pobreza, y el presidente abocado a una campaña electoral ya lanzado, fustigando a la oposición porque simplemente exigimos que la gente necesita vacunas, y en el caso específico del Sputnik, ¿no? Que no sabemos qué es lo que va a pasar, y que recién ahora se va a empezar a acelerar lo que es la vacunación, pero estamos lejos del ideal. Argentina tiene hoy una altísima tasa de letalidad, una altísima tasa de infección, y la verdad que si a eso le sumamos la quiebra que ha habido de las pymes, el desempleo que ha caído y la inflación galopante, a mí me parece que la gente va a pensar, se va a dar cuenta que este no es el gobierno que votó y que no es el gobierno que le puede cumplir lo que le había prometido. Bueno, desde el gobierno dicen que ustedes politizan la campaña y las vacunas. No, nosotros no estamos en campaña. Lo que pasa es que al gobierno todo lo que le digas le molesta. Al gobierno le molesta que le hables del vacunatorio VIP, al gobierno le molesta que le pidas explicaciones por qué no firmaba el contrato con Pfizer, al gobierno le molesta que vos hables de lo que pasa en Formosa. El gobierno siempre, el responsable es el otro, no asume ninguna responsabilidad. El problema de la inflación es de los industriales, de los ganaderos, pero no de la emisión monetaria ni de la falta de actividad económica. El problema de la pandemia es de la gente que se reunió y no de ellos que la han tenido encerrada que nos han tenido encerrados durante un año, sin ningún tipo de medidas sanitarias y de medidas económicas que contengan la realidad. El problema educativo es muy grave. En Formosa hace 1 año y medio que no hay clases, en Formosa hace 1 año y medio que no llega, desde marzo, que no llega un avión, que no llega un colectivo. Entonces, nosotros no estamos en campaña, lo que estamos diciendo es lo desastroso que es el gobierno. En Formosa, además de todo esto y además de la denuncia de Bachelet, ¿cómo sigue la situación? Bueno, ha cambiado merced al trabajo que hicimos, porque todos en la oposición, con el trabajo de muchos de los abogados de nuestro espacio y mucha gente, cambiaron parcialmente lo que eran los centros de aislamiento, que parecían centros de hacinamiento. Han cambiado algunos criterios sanitarios, pero sin embargo, este año llevamos más de 90, llevábamos 80 días de fase 1,
como el sector privado fundido, los hoteles fundidos, los bares y restaurantes fundidos, y un gobierno que nos responsabiliza a nosotros por haber salido a acompañar a la gente, ¿no? Y en materia sanitaria estamos muy altos, con 45.000 casos más o menos de infectados, que es muchísimo más casos por millón de habitantes que en otras localidades, con una tasa de letalidad del 1,8%, muy por encima de otras provincias. Así que en Formosa hay un control férreo, te digo, no podés llegar en avión a Formosa. Si querés viajar a Buenos Aires tenés que ir hasta el límite con el Chaco. En el límite con el Chaco te tenés que tomar un remis para abordar el avión, y lo mismo, ese remis te cuesta 6.000 pesos, y cuando volvés tenés que tomar ese remis que pagás 6.000 pesos, tenés que pagar 5.000 pesos para entrar a la provincia de Formosa, y si no tenés la suerte que alguien te vaya a buscar, tenés que pagar otros 6.000 pesos para venir desde la frontera hasta la ciudad de Formosa. Así que la verdad que la situación en Formosa es grave. A mí me duele que el presidente de la República le dé espaldas a esto, que el jefe de gabinete le dé la espalda, que el secretario de Derechos Humanos que estuvo acá y vio todo lo que pasó diga que todo esto era una farsa montada. La verdad y que tenga que salir Bachelet a decir lo que estaba pasando, duele. Voy a hacer la misma pregunta que le hice a un médico lamentablemente fallecido, Vicente Palacios, que tuvo en prisión domiciliaria por no usar barbijo, diabético, y lamentablemente falleció. ¿Por qué la gente vota a Infran desde 1995? Formosa tiene una población económicamente activa y el 70% de esa población trabaja en el Estado, por un lado. No tiene sector privado. Si vos perdés tu trabajo en el Estado acá, no tenés dónde trabajar. La gente de Formosa, todos los días recibimos pedidos porque quiere ingresar al Ejército, porque quiere ingresar a la Gendarmería, a Prefectura o a cualquier organismo nacional. Entonces, se vota por eso, se vota porque hay ley de lemas, que es una ley tramposa, que permite armar dentro del mismo oficialismo la propia oposición. Entonces, ese es el resultado de por qué Infran sigue siendo reelecto. Y la democracia no es solamente votar, la democracia es la alternancia, la democracia es el funcionamiento de las instituciones. Nada de eso funciona en Formosa. Entonces, gana porque en Formosa hay miedo. Y en Formosa la sociedad tiene miedo, Jorge. Tiene miedo de perder el trabajo, tiene miedo porque le dicen que le controlan los votos. Bueno, esta es la realidad que vivimos. Es decir, ¿la oposición no tiene posibilidades de ganar en Formosa? No, yo no digo que no, digo que es más difícil. Digo que es más difícil, que las campañas electorales en Formosa son extremadamente caras con el sistema electoral que hay. Lo hacemos nosotros de nuestro propio bolsillo con lo que podemos. Y la gente, si pierde, la gente trabaja toda en el Estado, con lo cual si vos trabajás en el Estado no tenés posibilidad de presentarte como candidato. Esta es la realidad de mi provincia. Así que la verdad que es muy duro, pero nosotros vamos a trabajar y vamos a hacer todo lo posible para que esto se revierta. Lleva mucho. Cambiar un sistema como es el de Formosa con 25 años de Infran en el poder se hace muy complicado. ¿A qué se debe el elogio del presidente a Infran? Porque así como admira a Maduro, admira a otros lugares, admira a Infran. Porque yo creo que el presidente trata de congraciarse con todos, porque también habla bondades de Moyano y habla bondades, con el que se junta habla bondades, ¿sí? Y el que está enfrente siempre es el malo. Entonces yo creo que el presidente necesita del apoyo del que sea, porque se siente débil, porque siente que Cristina Kirchner es la que controla y que es la que tiene el poder. Entonces no puede ganarse enemigos y termina con esta actitud y con este discurso de alabanza con el que está sentado enfrente. Te digo, por eso creo que lo alaba Infran, y porque estoy seguro que el peronismo lo que quiere instalar en la Argentina es un sistema como el de Formosa. Si vos mirás Santa Cruz, en Santa Cruz hay reelección indefinida y hay ley de lemas. Entonces, es lo mismo. Esta es la visión del kirchnerismo, coincide con la visión de Infran.
Y Alberto Fernández, la visión que tenga no importa, porque lo que predomina es la visión del kirchnerismo. ¿La oposición es Juntos por el Cambio o la oposición está dentro del mismo gobierno? En Formosa la oposición es Juntos por el... ¿a nivel nacional o en Formosa? A nivel nacional. No, la oposición es Juntos por el Cambio. Lo otro es reciclado. Lo otro es jugar al policía bueno y al policía malo. Yo lo escucho al presidente de la Cámara, Sergio Massa, hablar que no está de acuerdo con Nicaragua, pero no veo que haga nada más que decir que no está de acuerdo. Creo que eso es una estrategia para tratar de contener algunos votos de los que tiene para traerlo hacia el redil, que es fuerte, que es el otro, que es el kirchnerismo. La verdadera oposición es Juntos por el Cambio. Los otros son satélites del kirchnerismo. Diputado Burjaile, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Jorge. Muy amable y un gusto. Un gusto. Pausa, volvemos. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. Desacelerar la inflación, potenciar el ingreso, bueno, esa es la receta clásica, es la disponible para las elecciones. Estamos hablando de la disponible para el gobierno, pero 2021 viene con un trabajo extra, que es el desafío de la era COVID, acelerar la vacunación. Y a eso sumémosle la inflación, como comentaba al comienzo, y a eso sumémosle la incertidumbre. En fin, año electoral, modo electoral. Y para hablar de esto nos vamos a ir a la ciudad de Córdoba. Venimos de Formosa, nos vamos a la ciudad de Córdoba. Allí está Paola Suban, que es politóloga y es directora de investigación de Suban Córdoba y Asociados. Hola, Paola. Jorge, ¿qué tal? Un gusto, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, buenas tardes. Año electoral, seguimos, además de modo electoral, seguimos con una grieta que no se cierra. Sí, lamentablemente creo que la campaña electoral va a hacer mucho pie en esta polarización ideológica, ¿no? De todas maneras, fíjate que la grieta nos está atravesando no solo en términos políticos, sino de alguna manera también la política se ha colado en las vacunas y en el proceso vacunatorio y en la gestión de la pandemia. Ha coincidido con un año pandemia, con un año electoral, así que todo se mezcla y todo tiene que ver con esa polarización que nos está atravesando a los argentinos desde hace varios años atrás. Recordaba los otros días con gente de la consultora, hacíamos un poco de memoria cuando fue un hito que significó de alguna manera una profundización, que no fue el único evento, pero de alguna manera comienza
una fase muy profunda de polarización en Argentina, que fue la muerte del fiscal Nisman, ¿no? Así que desde ese momento hasta ahora, esa polarización ha ido profundizándose cada vez más. Polarización y politización, porque al fin y al cabo politizamos hasta la sobremesa en Argentina. No está mal. La política no es mala per se. Lo malo es que a veces se utilizan ciertos temas que se utiliza más la chicana política que la politización en sí, ¿no? El politizar la problemática no está mal, por el contrario, me parece que politizar ciertos temas hace que logren una visibilidad en la agenda de la clase política, que es necesario para que esos temas y esas problemáticas de alguna manera se resuelvan o tomen algún cauce o impulsen alguna política pública que los resuelva. El problema es cuando se utilizan las chicanas para lesionar o para desprestigiar o para vulnerar el espacio político contrario. O para ningunear al otro. Exactamente. Que ese es el punto. Cuando usaste la palabra chicana, ese era el punto. Es decir, no está mal politizar, por supuesto, pero en la medida en que, discrepemos, pero nos retroalimentemos. Por ahí alguna cosa que dice el otro puede ser cierta y la puedo incorporar y viceversa. Ahora bien, ¿cómo ves la gestión de gobierno? La gestión de gobierno viene perdiendo aprobación de manera sostenida. Desde prácticamente marzo, abril del año pasado, en el que tanto la aprobación del gobierno como la imagen del presidente Alberto Fernández superaban el 80%. Y era un hito realmente significativo y excepcional, porque un gobernante en funciones que obtenga una aprobación popular tan significativa no es habitual verlo. No obstante, decíamos que eso era realmente excepcional, pero además efímero, porque no había posibilidades de que se sostuviera demasiado en el tiempo, y esto, digamos, la realidad ha ido mostrando que esto era así. El presidente y el gobierno en su conjunto han ido perdiendo aprobación hasta llegar a un exiguo 44-45% de aprobación hoy. Digo exiguo, no es menor la aprobación que tiene el gobierno de Alberto Fernández con ese porcentaje. Lo que sucede es que la desaprobación es más alta que la aprobación y entonces eso significa un problema al que hay que prestarle atención, sobre todo, como decía, porque además el gobierno y la oposición también, pero digo, el gobierno está en un año electoral y tiene que revalidar títulos. Siempre las elecciones legislativas decimos que sirven como una especie de plebiscito de la gestión de gobierno, y en ese sentido, por supuesto, es el gobierno del presidente Alberto Fernández el que debe revalidar esos pergaminos, ¿no? ¿Por qué, si durante el comienzo de la pandemia esa moderación les daba imagen positiva, revirtieron su actitud, sobre todo en la comunicación? Bueno, fíjate que es muy real lo que vos decís. Esta moderación le dio una aprobación muy alta. Se la dio al gobierno nacional y a la oposición también. Fíjate que Horacio Rodríguez Larreta, sentándose en la mesa del presidente con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, mostrando este perfil moderado, conciliador, dialoguista, también sumó una buena cantidad de puntos a su imagen.
Y hubo, creo yo, un hito muy significativo en el gobierno que vio que tenía un margen en su aprobación muy amplio, y entonces aprovechó y tomó medidas que fueron muy impopulares. Y me refiero, con la primera de ellas, a la apropiación del Estado de la empresa Vicentín, que después tuvo que volver para atrás porque fue tan impopular esa medida que le significó en ese momento una pérdida muy importante de la popularidad que venía teniendo el presidente y el gobierno nacional. Así que me parece que eso fue el primer hito de una serie de errores que se fueron cometiendo después y que han llegado al estado de situación actual con esta pérdida de la aprobación de gobierno. No obstante, hay que decir que la imagen negativa no es un impedimento para ninguna candidatura. De hecho, sin ir más lejos, en el 2019 la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner asumió como vicepresidenta con una imagen negativa muy superior a la positiva, y el candidato presidencial que más se acercó a el candidato ganador, que fue Alberto Fernández, Mauricio Macri, también tenía más imagen negativa que positiva previo a las PASO. Así que la imagen negativa en realidad es indicativa de muchos procesos, pero si un candidato con una imagen negativa superior a la positiva se enfrenta en una elección con otro candidato que está en igualdad de condiciones o en similares condiciones, la verdad es que la imagen negativa no es invalidante para que un candidato se presente a una elección e incluso para que le gane esas elecciones. Te iba a decir, volvimos al escenario de 2019, a ver quién mide menos imagen negativa. Pero, a ver, año 2021, campaña de vacunación, economía, ¿qué pesa más? Sí, bueno, los tres ejes de este proceso que nos va a llevar hasta las elecciones, por lo menos hasta las PASO en septiembre, tienen que ver con la vacunación, que no está alcanzando, con la economía y con esta revalidada de títulos que mencionaba al comienzo. Digo que la vacunación no está alcanzando porque aún con el aceleramiento del proceso vacunatorio que hemos visto en el último mes, la imagen del presidente no subió y la aprobación del gobierno nacional tampoco se incrementó con respecto a mayo anterior, con respecto al mes anterior. Hoy la gente que ya ha recibido la dosis de la vacuna está preocupada por completar ese calendario vacunatorio, por saber si va a llegar a tiempo la segunda dosis, y da por sentado que el gobierno tiene la obligación de proveer la vacunación a la ciudadanía, que no es un mal dato, no es una mala noticia en términos sociales. Recordemos que hace 6 meses atrás la intención de los argentinos en colocarse la vacuna, la verdad es que era muy inferior de la que es hoy. Hace 6 meses atrás solo el 50% de los argentinos manifestaba que iba a acceder a la vacunación. Hoy supera el 70%, casi el 80% de los argentinos manifestó que tiene intenciones de vacunarse, que quiere acceder a la vacunación, es decir, que se ha avanzado en ese sentido. Ahora, esto no le está significando réditos al gobierno, con lo cual es muy atinado decir que sin la vacunación no hay posibilidad de que el gobierno llegue en buenas condiciones a las elecciones, pero con la vacunación solamente no alcanza. Y cuando preguntamos a los argentinos en los trabajos de investigación de opinión pública cuáles son las principales preocupaciones,
la verdad es que todas, o por lo menos en el top 5, están las preocupaciones económicas más que las de la salud. El desempleo, la inflación, el endeudamiento de las familias en el que han incurrido en este último año y pico que tenemos de pandemia, las perspectivas de mejoramiento de la economía hacia adelante, el miedo a perder el trabajo, porque hoy ya no es quienes están desempleados, sino aquellos que tienen empleo pero que tienen miedo de perder su trabajo. Entonces, todas estas preocupaciones que pasan por lo económico todavía no están viendo una perspectiva favorable, y entonces esto está complicando de alguna manera las posibilidades del gobierno de cara a las elecciones. Lo que se llama incertidumbre. A propósito del último trabajo de Subán Córdoba y Asociados, ¿hay un equipo Pfizer y un equipo Sputnik? Bueno, como decíamos al comienzo de la charla, la política se va colando por todos lados y se ha colado en las preferencias de los argentinos con respecto a las vacunas. Y déjame decirte que es meramente por una cuestión ideológica, por una preferencia que tiene que ver con la afinidad que hay con un espacio político con el otro, porque encontramos que el 43% de las personas puestas a elegir entre una u otra, sin dar otras alternativas, han elegido la vacuna Sputnik, contra un 34% que selecciona la vacuna Pfizer. Ahora, ¿cuáles son los elementos que tiene la gente para elegir una u otra? La verdad es que en la Argentina vacuna Pfizer creo que no hay, por lo menos no masivamente colocadas, con lo cual no tenemos conocimientos además científicos para valorar cuál de las dos nos resulta más conveniente. No obstante, ha habido un 34% de argentinas y argentinos que han optado por la vacuna Pfizer. Así que claramente hay una preferencia política, que además cuando la cruzamos con la intención de voto de los distintos espacios políticos, vemos que claramente quienes son simpatizantes del Frente de Todos han optado por la vacuna Sputnik, y quienes son simpatizantes de Cambiemos o de Juntos por el Cambio han optado por la Pfizer. Entonces el resultado de las elecciones sería 43% Frente de Todos, 34% Juntos por el Cambio. No creo que sea tan lineal, y hay que hacer un análisis un poco más fino cuando analizamos una elección legislativa como la que tenemos por delante, porque el recambio que se va a dar en la Cámara de Diputados es un recambio de hace 4 años atrás, de un país de hace 4 años atrás. Un país en el que todavía había una ola amarilla, el contexto era diferente, y hoy la cantidad de legisladores, de diputados concretamente, que tienen que renovar un espacio y el otro, es distinto. El oficialismo necesita solamente 10 diputados más para lograr la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados. La verdad es que los estudios de opinión pública que hemos podido hacer hasta ahora indican que no tendría mayores problemas el oficialismo de obtener esa diferencia. Fíjate que hace 4 años atrás el peronismo no iba unido, y hoy, salvo este espacio que está lanzando Florencio Randazzo ahora, parece que va a ir toda la fuerza del peronismo unida en esta elección. Así que yo creo que no van a tener mayores inconvenientes para sumar esos 10 legisladores más en la Cámara de Diputados. La situación no es la misma en el Senado, en el que el oficialismo tiene
un poco más de dificultades porque sabemos que para lograr un quórum propio en la Cámara de Senadores se necesitan 36 senadores, y la verdad es que hay 4 provincias que realmente está muy difícil que el oficialismo obtenga la misma cantidad de senadores que obtuvo en la elección de hace 8 años atrás, y entonces parece que va a ser un poco más complicado equiparar ahí la cantidad de senadores y de llegar a un quórum, lo cual es un dato no menor, sobre todo para Cristina Fernández de Kirchner, que es quien preside la Cámara de Senadores. Paola, muchísimas gracias. No, por favor, un placer. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Vamos a otra pausa y volvemos. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. Comenzamos este programa en Formosa, Formosa señalada por la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, como una situación o una provincia problemática, vinculado esto con los derechos humanos. Seguimos en Córdoba hablando de política nacional, hablando de las perspectivas para las elecciones, y ahora regresamos a la ciudad de Buenos Aires. Pero de la ciudad de Buenos Aires nos vamos al mundo, porque vamos a hablar con Francisco de Santibáñez, que es vicepresidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, el CARI, y es el autor de un libro flamante que se titula La Argentina después de la tormenta, del ocaso perpetuo al desarrollo estratégico. Hola, Francisco. Hola Jorge, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Política exterior argentina. Hablábamos de Formosa, justamente porque fue mencionada por la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, pero bueno, es confusa la posición argentina últimamente, en las últimas semanas, con respecto a Nicaragua, pero también con respecto a Venezuela, con respecto a Rusia, a China. ¿Cómo lo ves? Te diría que el problema de fondo, y es un poco lo que trato en el libro, es, en primer lugar, la falta de una visión de país, que es un problema en general de la clase dirigente argentina, y eso también se ve reflejado en la política exterior, ¿no? Y yo creo que notamos grandes cambios de gobierno en gobierno. Nos cuesta tener una línea clara que ordene la política exterior argentina, e inclusive cambios dentro de los gobiernos, en posturas. Y respecto a los derechos humanos, Nicaragua, Venezuela, es uno de los temas que se suelen mencionar, pero de vuelta, todo estaría más claro si tuviésemos una estrategia de inserción internacional consensuada mínimamente por toda la dirigencia. Lo peor que podemos hacer es estar constantemente cambiando nuestra visión del mundo y nuestras políticas, porque nos vuelven socio menos atractivo, nos hacen perder influencia internacional. En el libro hablas de la nueva camada de líderes
opuestos o ajenos o lejanos al orden liberal y los llamás conservadores populares. Sí, lo que estamos viendo en el mundo, me da la impresión, es un enorme malestar y creciente malestar de las sociedades con las clases dirigentes. Creo que esto es un fenómeno global, pero mayormente en Occidente, probablemente ante la falta de respuestas. Y eso ha llevado al surgimiento de políticos, de líderes que denuncian a las clases dirigentes, que son sumamente pragmáticos y que han ascendido al poder en el último tiempo. Tenemos algunos casos de políticos de izquierda, como puede ser Castillo ahora en Perú, pero es un caso también muy particular porque no es un político de la izquierda tradicional. Pero la mayoría de este malestar fue canalizado por la derecha, que era algo inesperado, si uno quiere. Y Putin es un ejemplo, pero Trump es un ejemplo también, ¿no? Y Bolsonaro es un ejemplo, y Erdogan en Turquía. Entonces los casos se repiten a nivel global y también en nuestra región empiezan a surgir este tipo de líderes. Pero yo creo que esta es una de las fuerzas, uno de los fenómenos que están transformando el sistema internacional, ¿no? Estamos pasando de un sistema, de un orden liberal, a algo nuevo que no tenemos muy en claro todavía qué es, pero tenemos que entenderlo porque va a afectar directamente los intereses de los argentinos, nuestra calidad de vida. Algo que algunos llaman orden iliberal. Mencionabas a Erdogan o Víctor Orbán en Hungría. Bueno, pero tenemos a Jair Bolsonaro del otro lado de la frontera. Bueno, Keiko Fujimori en Perú, que estuvo al borde de ganar las elecciones, es otro ejemplo, ¿no? Y tiene sus particularidades. El conservadurismo popular en América Latina, yo creo en parte ha sido impulsado también por una revolución silenciosa de la que se habla poco, pero es el mayor peso político que tiene el movimiento evangélico en la región, ¿no? Es el mayor respaldo que cuenta Bolsonaro, es el de los evangélicos. Más de una tercera parte de la Cámara de Diputados son políticos evangélicos y que defienden una agenda conservadora tradicional y también un gran descontento con las clases dirigentes en la mayoría de los casos por la falta de resultados, por la corrupción, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que este crecimiento en los últimos años del conservadurismo popular en América Latina está asociado en gran medida también a la fortaleza cada vez mayor del movimiento evangélico. Se han dado o ha habido protestas en Colombia y en Chile que Argentina calificó de exceso institucional o de violencia institucional, lo cual llevó, por ejemplo, a Iván Duque, al presidente de Colombia, a sentirse molesto por esta calificación. También Piñera no se sintió muy cómodo cuando el gobierno argentino se ocupó de ese tema. Y a esas protestas se han sumado las protestas que hubo en Perú, con 4 presidentes en un quinquenio, y así sucesivamente. ¿En Argentina puede llegar a haber algo por el estilo? Y es posible, ¿no? Porque, como decías bien, es un fenómeno que está ocurriendo en la región. Está asociado con esto que te mencionaba antes, ¿no? El malestar con las clases dirigentes. Las sociedades se sienten poco representadas por las clases dirigentes, y esto puede ser una oportunidad si es canalizado dentro de las instituciones. Si los líderes saben aprovechar esto, puede dar nueva energía para implementar cambios, reformas que le posibiliten que vuelva el crecimiento en nuestra región, ¿no? No nos olvidemos que el crecimiento económico de América Latina en los últimos 5 años en promedio ha sido menor al 1% anual, que son tasas con las cuales es imposible progresar y luchar contra la pobreza, por ejemplo. Entonces me parece que es muy importante de vuelta el rol de la dirigencia, que sepa canalizar correctamente este malestar, porque si no podemos ser un escenario como está sucediendo en Chile o en Colombia, que genera enorme incertidumbre. Esta incertidumbre a la vez
disminuye el crecimiento económico, disminuye las posibilidades de alcanzar el desarrollo y nos lleva a la polarización política, ¿no? Lo estamos viendo en Brasil, por ejemplo, pero prácticamente en todos los países de la región. Que la confianza básica que tiene que tener la clase dirigente, pero la comunidad también se ve amenazada por estos niveles de polarización. En el libro hablas de nuevas tecnologías que permiten pronto que esa sociedad que está divorciada prácticamente de la clase dirigente o viceversa, bueno, que esa sociedad se movilice. Y también mencionabas esto de que la derecha toma el lugar que antes tenía la izquierda, por llamarlo de algún modo, es decir, le está ganando la calle. ¿Hay posibilidad de que surja, como también mencionas en el libro, un nuevo orden conservador? Sí, yo cuando menciono eso me refiero más a lo que es el sistema internacional, ¿no? El sistema internacional que conocemos, que estamos acostumbrados, básicamente el que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, que estuvo definido por la preponderancia de Estados Unidos como la gran potencia, la preponderancia de sus valores, de la democracia liberal, de la globalización, de los organismos internacionales que promovían la colaboración internacional. Y eso hoy está en duda porque, por un lado, Estados Unidos ya no es la única gran potencia, surgió China, hay una rivalidad estratégica entre dos potencias, China tiene una visión distinta en muchos temas, y varios de los pilares de ese orden liberal hoy están en crisis, ¿no? La globalización, que no desapareció ni va a desaparecer, pero se está transformando, el priorizar temas de seguridad nacional, temas políticos, sobre la búsqueda de una mayor apertura económica, estas posturas iliberales que mencionabas recién, que también se están repitiendo, y no está muy claro lo que viene después de este orden liberal, ¿no? Yo creo que probablemente tenga una característica de mayor conservadurismo doméstico y mayor realismo en la política exterior, que tiene sus ventajas y sus desventajas, pero es lo que estamos empezando a observar en el mundo. Haces especial hincapié en la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿y cuál es el lugar de Argentina en medio de esa disputa? Yo creo que el lugar de Argentina es, idealmente, llevarnos bien con todos los países con los que esto sea posible, porque somos un país subdesarrollado, necesitamos comerciar más, necesitamos inversiones, y tenemos que tener muy buenas relaciones en la medida con China, con Estados Unidos, por supuesto, por temas de valores y de seguridad también, con Brasil, que es nuestro socio estratégico. Tenemos que apuntar a eso, pero para hacer eso tenemos que tener una estrategia y tenemos que tener instrumentos para llevar adelante la estrategia, ¿no? El país necesita tener capacidades estatales, necesita tener una sociedad civil vibrante, necesita tener un sector privado competitivo, y creo que estamos en deuda, creo que tenemos que trabajar duramente para reconstituir estas instituciones, darle mayor importancia, darle los recursos que necesitan, como son las Fuerzas Armadas, cuerpo diplomático, porque se vienen tiempos complicados que nos presentan grandes desafíos que no estábamos acostumbrados, temas de seguridad, por ejemplo, pero también oportunidades, como son los cambios tecnológicos. Argentina tiene ventajas, pero de vuelta, es muy importante tener una visión estratégica clara sobre lo que queremos, y de esa visión estratégica van a derivar una política exterior con cierta continuidad que proteja nuestros intereses y, en última instancia, que beneficie a todos los argentinos, que es el objetivo final. ¿Qué cambia con Biden como presidente de Estados Unidos? Menos de lo que se suele pensar, ¿no? Porque creo que hay ciertos cambios que van a quedar, que introdujo Trump. Algunos de esos cambios que Biden está continuando son el enfrentamiento estratégico con China, que ya venía de antes, pero tomó fuerza con Trump, y hoy en Estados Unidos hay consenso entre demócratas, republicanos y el sector privado de que hay una nueva gran estrategia que tiene que ver en parte con esta contención de China. Y por otro lado, las políticas comerciales, ¿no? Estados Unidos difícilmente vuelve a la época en que fomentaba y tenía un rol activo en la firma de acuerdos de libre comercio, porque, de vuelta, hay un malestar dentro de la sociedad
de Estados Unidos respecto a este tipo de acuerdos, y da la impresión que Biden no va a modificar esto. Sí hay cambios en términos de los aliados. Biden va a está buscando fortalecer la alianza con otras democracias liberales, especialmente con Francia, con Alemania, y eso yo diría que es un cambio significativo, además de otras posturas en temas como medio ambiente, que también tienen mucha importancia en la agenda internacional. Francisco, ojalá que del ocaso perpetuo pasemos al desarrollo estratégico, como subtitulás La Argentina después de la tormenta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Jorge. Final de este viaje, nos reencontramos en la próxima. Chao.